Les comentaba que lo hacemos a través de leyes, normas y reglamentos para cumplir con la Agenda 2030, que señala los objetivos del desarrollo sostenible para un mundo mejor y específicamente apoyados en la educación para transformar a las nuevas generaciones, apoyarles a vivir en un mundo equilibrado. Después la Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, eso lo hacemos como políticas públicas para poder cumplir con estrategias y acciones y actividades que son las que de manera permanente enviamos a todas las escuelas. Ok, la que sigue, por favor, maestra. Muy amable. Y bien, para esto, maestras y maestros, tenemos que cambiar. Seguimos brindando servicios educativos basados en la tradición, en las formas antiguas del modelo educativo. Sin embargo, hay que entender que todo cambió y que a partir del 2011 les comentaba, vivimos en un mundo, en un país en donde se impulsan y se promueven de manera permanente los derechos humanos. Para esto, ustedes obtuvieron un nombramiento que los reconoce como servidoras y servidores públicos. Es muy importante reflexionar sobre este cargo que se nos ha brindado para poder entender cómo el principio de las libertades se acota. Es decir, Patricia Alcántara, Elsa María Solís Vera, gozan de los principios de la libertad establecidos en las leyes, en el cual solamente están impedidas para hacer lo que la ley expresamente les prohíbe, no matar, no robar, pero son libres de hacer lo que quieran. Sin embargo, cuando tenemos investidura de servidoras y servidores públicos, solamente estamos facultadas para hacer lo que la ley expresamente nos señala. Y es ahí en donde viene esta gran pregunta. ¿Conocen nuestras maestras y nuestros maestros las normas de trato de acuerdo a las leyes constitucionales y a las leyes del país? Y es en donde las maestras y los maestros siguen reflejando prácticas antiguas. Todavía seguimos asumiéndonos como autoridades omnipotentes sin entender que lo que nosotros hacemos es brindar servicios educativos para garantizar un derecho humano, es decir, en la educación, por encima de todo lo que pueda recobrar importancia, como las escuelas, los maestros, los alumnos, los materiales, los libros, los cuadernos, más importante es el alumno. Y entonces tenemos que tomar esta importancia, este principio derivado en dos cosas. Número uno, en la edad del sujeto al cual atendemos, es decir, son menores de edad que su propia condición los hace ser vulnerables. Y esa vulnerabilidad del menor, cuando es depositada en un adulto, el adulto adquiere de manera inmediata la responsabilidad de protección y cuidado. Entonces las maestras y los maestros deben de entender que más que haber sido contratados para que las niñas y los niños aprendan, han sido contratados para protegerlos y cuidarlos mientras aprenden. Y ahí es donde cambia todo el panorama, porque las maestras y los maestros no asumen por completo esta responsabilidad, porque no se les platicó, porque no se les dijo. Sin embargo, acuérdense ustedes que hay un principio general del derecho que señala que el desconocimiento de la norma no te exime de la responsabilidad y de la aplicación de la misma. Y entonces este principio de legalidad lo debemos de entender de la siguiente manera. Las maestras y los maestros no fueron contratados para enseñar, para que las niñas y los niños aprendan. Las maestras y los maestros han sido contratados en un edificio. Vean ustedes en esta plantilla, se ve un edificio, las maestras y los maestros lo definen como escuela. Al lado hay un salón de clases que son administrados por una persona llamada director y el servicio público por un docente. Así son las cuatro imágenes que vemos al frente.
Pero desde el servicio público, con la investidura que todas ustedes traen, lo que estamos viendo es una extensión del Palacio de Gobierno del Estado de México, es decir, una extensión del espacio en donde atiende Alfredo del Mazo Maza, un salón en donde se brinda un servicio público para garantizar un derecho humano que ha sido administrado por una figura llamado director y una persona que brinde el servicio educativo. Pero lo que estamos viendo desde esta gráfica, desde la administración pública, es un edificio público con personas que traen atribución y función para brindar un servicio público que garantice el derecho humano a la educación. Y entonces, ¿eso a qué nos lleva? A entender que en un espacio público llamado escuela, todo, todo se elabora a partir de la ley, porque somos servidoras y servidores públicos. En este momento hemos dejado de ser particulares y traemos una investidura. Pueden ustedes ver su contrato y en la parte baja hay un cuadrito que dice protesta. Protesta que hace referencia al compromiso que tienen todas las y los servidores públicos por cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanan. Entonces volvemos otra vez a lo que les comentaba al principio, que las maestras y los maestros desafortunadamente no tienen un curso propedéutico o un curso de inducción al puesto que les permita conocer las normas que regulan la función que desarrollan. La gran mayoría, la siguiente maestra, por favor. La plantilla siguiente, por favor. La gran mayoría de las maestras y los maestros solo identifican estas dos normas. El Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y la Ley Federal del Trabajo de los Servidores al Servicio del Estado, que es reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Y está bien, sin embargo, solamente estas normas son de carácter contractual. Hablan de lo que habla la jornada laboral, la prima vacacional, las licencias, pero no las normas que regulan la función que desarrollamos en el aula. Y sobre todo, las normas que protegen y tutelan al segmento de la población a la cual le brindamos los servicios educativos, ¿no? Entonces, la gran mayoría observa estas dos leyes. La siguiente, maestra Pati, por favor. Y hay que entonces decirle a las maestras que no, que tenemos 16 leyes que regulan los servicios educativos en cuanto al trato con el sujeto al cual atendemos. Y entonces hay que informarle a las maestras y los maestros que, número uno, todas nuestras normas en materia educativa parten a nivel internacional de la Declaración de los Derechos del Niño, a nivel nacional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en México, eso a nivel nacional. Y a nivel estatal tenemos la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Educación del Estado de México, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, la Ley de Igualdad de Trato entre Mujeres y Hombres del Estado de México, la Ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de México y la Ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México. Estas leyes hay que analizarlas para que vean ustedes el número de responsabilidades que tenemos con el sujeto al cual le brindamos servicios educativos. La que sigue, por favor, maestra, Pati. Muy amable, la que sigue. Y vamos entonces a ver qué nos dice la Convención de los Derechos del Niño, que como es un tratado internacional, cobra rango constitucional, de acuerdo a nuestra Constitución y a lo que establece el artículo primero. La Convención sobre los Derechos del Niño es una convención adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 4425 el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Estado mexicano en 1990. La que sigue, maestra, por favor.
¿Qué nos dice la Convención de los Derechos del Niño? Ustedes van a ver que hay unas palabras señaladas en rojo, que están señaladas en rojo para que vean ustedes cómo desde la Declaración de los Derechos del Niño vienen responsabilidades de protección y cuidado que se van a observar en la Constitución. Vamos a ver más adelante. Aquí en donde dice los estados, parte, ahí tenemos obviamente como un ejercicio de desenvolvimiento. Entender, podríamos ponerle ahí las escuelas de los EYEM, las escuelas de educación preescolar, ¿sí? Haciendo el desenvolvimiento. Ahí podríamos decir México, el Estado de México y obviamente los servicios educativos, haciendo ese desdoblamiento. Los estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna. Los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo. En el artículo 3º, la convención nos señala, número 1, en todas las medidas concernientes a los niños se atenderá el interés superior del niño. 2, los estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar. 3, los estados parte se asegurarán de que las instituciones, ahí pongámosle escuelas de educación preescolar, servicios y establecimientos del cuidado y protección de los niños cumplan con las normas establecidas. En el artículo 4 se establece que los estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. Entonces, nos tiene que quedar claro, compañeras y compañeros, que desde el momento en que nosotros nos contratamos para ser maestras y maestros, asumimos la completa responsabilidad de protección y cuidado de este segmento de la población. ¿Alguien de aquí tiene niños en su casa? ¿Puede levantar la mano? Niños, niñas. Bueno, como mamás y como papás, ustedes saben que tienen la responsabilidad legal de protegerlos y cuidarlos. Pues bien, cuando ustedes depositan a las niñas y a sus niños en las escuelas, esa responsabilidad de protección y cuidado se la transfieren a la maestra de la escuela a la cual acuden las niñas y los niños a aprender. Entonces, la primer gran responsabilidad que tienen nuestras maestras y nuestros maestros es la protección y el cuidado de las 50 niñas y 50 niños que de manera permanente acuden a las escuelas. Y es ahí en donde entonces las maestras tenemos y a los maestros tenemos que brindarles herramientas que les permitan proteger y cuidar a los niños para que aprendan. Porque desgraciadamente, cuando sucede un hecho de violencia escolar, la maestra o el maestro, si no atendieron de manera pertinente los hechos de violencia escolar, se les aplican medidas disciplinarias. Son los responsables de la protección y el cuidado de esos menores. Y entonces se vuelve un acto de justicia laboral capacitar a las maestras y a los maestros en temas de protección y cuidado, porque desafortunadamente son ellas y ellos el hilo más delgado que termina pagando las responsabilidades por los menores. ¿Ok? Entonces, número 1, tenemos que tener claro que por el hecho de atender a este segmento de la población que es menor de edad, la primer responsabilidad que tenemos los adultos es de protegerlos y cuidarlos. Esa responsabilidad, maestras y maestros, se duplica cuando tenemos investidura de gobierno. Vuelvo a repetir, ustedes no son maestros, ustedes son servidoras públicas que tienen una función, la función docente, pero su puesto es de servicio público, ustedes son el gobierno. Y entonces cuando las maestras y los maestros reciben a las niñas y a los niños todas las mañanas, adquieren esa doble responsabilidad. Uno, la de la edad del menor, porque es menor, es vulnerable por su edad. Y número 2, el lugar al que entran a recibir el servicio. Entonces esas dos grandes responsabilidades ponen a las maestras y a los maestros en un espacio muy delicado, que si no conocen las normas y las leyes, por consecuencia, pues como lo decía hace ratito, como principio del derecho, se hacen acreedores a las medidas de responsabilidad laboral
por estas niñas y estos niños. Ok, la que sigue, maestra, por favor. ¿Y qué nos dice la Declaración de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes? Vean ustedes en esta plantilla los derechos humanos de los cuales ellos son titulares. Hay que entender que las niñas y los niños ya no son sujetos de derechos, son titulares, son como idénticas e idénticos a cada uno de los que estamos en este espacio. La única diferencia es la vulnerabilidad por su edad. Y aquí, dentro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Convive, lo que nos interesa es resaltar dos. Número uno, que tienen derecho humano a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Ustedes observan, maestras, ustedes identifican muy bien ahora el tema de la perspectiva de género. ¿Sí pueden levantar la mano? ¿Quién identifica la perspectiva de género? Que habla sobre disminuir la violencia que se ejerce contra las mujeres y que para eso se crearon leyes específicas y estructura específica para disminuir la violencia en contra de las mujeres. Pues lo mismo estamos hablando aquí, pero ahora con niñas, niños y adolescentes. La misma vulnerabilidad de la que sufren las mujeres la sufren los menores. Y para el tratamiento específico, entonces tenemos que conocer que ya hay toda una estructura para hacer valer los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Tiene que quedar claro, aquí ninguna mujer, ningún hombre, ninguna mamá, ningún papá tiene derecho a maltratar a sus hijos. Con esa idea de corregirlos, nadie tiene derecho a maltratar a las niñas y a los niños. Por consecuencia, menos las maestras y los maestros. ¿Se acuerdan ustedes que antes las mamás acudían a las escuelas y le decían a las maestras, si el niño no entiende, déle sus jalones de oreja? Pues la mamá no tiene ese derecho, menos lo puede transferir y mucho menos una servidora o un servidor público adquirirlo, porque son personas, no son objetos, no son cosas las niñas y los niños. Así como decimos que las mujeres no son cosas, no son objetos con la perspectiva de género, por eso no maltratarlas, son personas. Lo mismo con las niñas, los niños y los adolescentes. Tendremos en un futuro, y no es muy lejano, cómo va a existir una fiscalía específica para la violencia que se ejerce contra las niñas y los niños. En este espacio, en este foro, las personas que estamos, los 100 participantes, fuimos producto de una educación violenta, en donde a partir del chanclazo a tiempo, del famoso coscorrón a tiempo, se naturalizó la violencia de la cual ahora somos parte. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Detener la violencia que se ejerce contra las niñas y los niños por su condición de edad y vulnerabilidad. Y más cuando están a través de la extensión que hacen las madres y los padres, depositándolos en las escuelas. La que sigue, por favor, maestra. Y a nivel nacional, ¿qué nos dicen las leyes? La que sigue, por favor. Ya vimos lo que nos dice la Declaración de los Derechos del Niño, que debemos de implementar acciones de protección. La que sigue, maestra Pati, por favor. Acciones de protección y cuidado. ¿Qué nos dice la ley? La normatividad jurídica nacional e internacional precisa que las niñas y los niños tienen derecho a vivir libres de todo acto de violencia, ¿sí? Y establece que la autoridad educativa debe adoptar las medidas pertinentes para que este grupo en situación de vulnerabilidad, específicamente en el ámbito educativo, no se vea afectado por circunstancias que transgredan su protección y cuidado especial, entendiendo como violencia en el ámbito educativo aquella relación, proceso o condición por el cual una persona o un grupo quebranta la integridad física, social y psicológica de sus semejantes en el espacio pedagógico, generando una forma de interacción en que dicha dinámica se reproduce. ¿Ok? Los niños tienen derecho entonces a vivir en un mundo libre de violencia. La que sigue, por favor, maestra. Artículo primero constitucional. En los Estados Unidos mexicanos, y aquí es muy importante que ustedes lo identifiquen, maestra, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías de su protección. ¿Se dan cuenta ustedes cómo en este párrafo primero se señala el principio de igualdad? Todos y todas somos iguales.
Las niñas y los niños no son excluidos de este principio, solamente que por su condición de edad tenemos los adultos, por nuestra edad, que brindarle aquellos principios de los cuales ellos no pueden gozar por su edad. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, y ahí pongámosle maestras, maestros, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En México, de acuerdo al artículo 3º, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Ok, entonces con este artículo primero nos debe de quedar claro que las niñas y los niños son iguales que los adultos, todos somos personas y que de acuerdo al artículo primero tenemos la obligación de proteger a todas las personas, en nuestro caso, porque somos el Estado, ¿sí? Y en el Estado mexicano está prohibida toda discriminación fundada en la edad, por eso está señalado en rojo, porque aquí lo que queremos es visibilizar que las niñas y los niños tienen este grado de igualdad, ¿ok? Y la que sigue, por favor, maestra Pati. Artículo 3º. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Les quiero comentar que somos la segunda dependencia después de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el número de denuncias por violaciones a los derechos humanos. Porque vuelvo a repetir, seguimos mirando a las niñas y a los niños como objetos y no como titulares de derechos. La educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, como lo dice el párrafo 2º del artículo 3º. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de solidaridad internacional. En la independencia y en la justicia se promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí les pregunto, maestras, maestros, ¿ustedes están capacitados en los temas de derechos humanos, cultura de paz? Porque si lo tenemos que promover a las niñas y a los niños, pues la primer necesidad que tenemos es que las maestras y los maestros estén capacitados. Vamos a continuar. El Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. Interés superior de la niñez. ¿Ok? Eso, vayan tomando esas palabras porque van ustedes a ver cómo en la Ley General de Educación y en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se replican. Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Hace ratito les platicaba del tema de la perspectiva de género, que esta es su fuente jurídica, el artículo 4 constitucional, pero sigan viendo ustedes lo que señala este artículo. En todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. ¿Ok? Un ejemplo de interés superior de la niñez. En el Estado de México, ustedes saben que tenemos 2 alertas de género, una por feminicidio y otra por desaparición. Pues estas niñas, niños que son hijos de víctimas de feminicidio, por lo regular son cambiados de casa para su protección. Pues cuando llegan a otro domicilio, llegan sin papeles, llegan sin boletas, llegan sin actas de nacimiento. Y cuando acuden a las escuelas, las directoras escolares les impiden la inscripción porque no traen esos requisitos para inscribirlas. Pues el principio del interés superior de la niñez señala que independientemente de que las niñas y los niños no traigan estos documentos, las directoras los deben de inscribir, les deben de permitir el acceso y con posterioridad
¿sí? Reunir el acta de nacimiento, la boleta, en otro momento, pero en el primero, cuando la niña o el niño acuden a las escuelas, no hay ningún impedimento que les niegue el acceso. Este es un ejemplo del interés superior de la niñez. Primero el derecho humano antes que las responsabilidades o los trámites o requerimientos administrativos. Estamos nuevamente, les repito, hablando de un derecho humano. La educación es un derecho humano, no un servicio público, es un derecho humano. Y por eso se tiene que satisfacer el derecho del menor después de los trámites burocráticos y administrativos. ¿Sí? Este es un ejemplo, nada más lo puse como ejemplo. La que sigue, por favor, maestra, Pati. Y vean, ahí está. Ese es un screenshot de la Ley General de Educación. Me lo traje así para que ustedes vean desde la fuente, para que no digan qué es lo que dice Marco, qué es lo que dice Convive. No, es lo que dice la Ley General de Educación, capítulo 10, el educando como prioridad del sistema educativo nacional. Recordarán ustedes que hace 3 décadas estaba la escuela al centro y había un programa que se llamaba así, por lo tanto, se dotó de mobiliario, equipamiento, infraestructura para las escuelas, porque se decía que las alumnas y los alumnos, para poder tener educación de calidad, pues tenían que tener escuelas de calidad. Y entonces la escuela al centro. Hace 20 años cambió esa política pública y ahora era el maestro al centro. Y programas como Enlace, PISA, Scale, a través de los cuales se evaluaba a las niñas y a los niños para que a partir de los resultados viéramos qué deficiencias tenía el agente educativo y a partir de ahí capacitarlo con cursos, además de estimularlo económicamente con el programa Carrera Magisterial, ¿sí? Se pretendía mejorar la calidad de la educación. Pues ahora es el alumno al centro, ya no es ni la escuela ni el maestro al centro, ahora el educando es la prioridad del sistema educativo nacional. Y van ustedes a ver cómo en el artículo 72, 73 y 74 tenemos toda esta serie de responsabilidades de protección y cuidado para transformar ambientes de paz. ¿Qué nos dice el artículo 72? Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma. Por lo tanto, tienen derecho, fracción primera, a recibir educación de excelencia. Fracción segunda, a ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la protección contra cualquier tipo de agresión física o moral. ¿Sí? La que sigue, maestra, por favor. Artículo 73. Y ojo, aquí les voy a pedir que ustedes como directoras escolares, directores, vayan haciendo una especie de checklist para que lo que vean que no hacen en las escuelas, lo vayan ustedes visualizando y subrayando, porque es su responsabilidad. Y eso que no tienen, se pongan de acuerdo con los enlaces de los EIEM o llamen directamente a Convive, que puede ser una opción, para que pidan ustedes apoyo y podamos ustedes acercarles las herramientas, concursos, talleres y materiales que les permita a ustedes dar cumplimiento al mandato de ley. Artículo 73. En la impartición de educación para menores de 18 años, se tomarán todas las medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar, perdón, un segundito, que llegó la jefa, perdón, acaban de... respeto y dignidad y derechos, y se apliquen la disciplina compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan. ¿Se acuerdan ustedes? Porque al principio les platicaba que nadie puede lastimar a las niñas y a los niños. Pues esta es una obligación. Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación, vean, ese párrafo es para ustedes, deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección y el cuidado de los educandos.
y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral. La pregunta para ustedes, ¿están capacitadas para eso? Vean ustedes qué gran responsabilidad tienen. Esto lo hacemos con el fin de que ustedes observen de que su responsabilidad como maestras y maestros no es que las niñas y los niños aprendan solamente, sino que lo hagan, pero con protección y cuidado. Y por eso las maestras y los maestros deben de estar capacitadas y capacitados. Esto es muy delicado y se los voy a comentar, maestras y maestros. Cuando hay un tema de violencia escolar y las áreas jurídicas acudimos a los planteles escolares, revisamos que las maestras y los maestros hayan cumplido con lo que señala la norma, porque seguramente de ahí vendrá el resultado de la aplicación y la atención. Y si vemos que las maestras y los maestros no aplican la norma, no actúan conforme a la norma, viene una sanción laboral para ellos. Y aquí es en donde a nosotros se nos hace injusto que las maestras y los maestros por desconocimiento pierdan su trabajo. Por eso hay que capacitarlos en estos temas de prevención de violencia escolar. En caso de que los docentes, tercer párrafo, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente. Ok, aquí muchas maestras y maestros señalan que se ven intimidados para denunciar cuando hay algún hecho que atente contra algún alumno, porque no quieren ser víctimas de violencia por parte de padres, madres de familia. Sin embargo, ustedes observan cómo este tercer párrafo del artículo tercero obliga a las maestras y a los maestros a que denuncien todo delito que hay en contra de un menor. Y para esto lo pueden hacer por dos vías. Una, a través del CONVIVE o a través de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En los 125 municipios del Estado de México hay oficinas del DIF en los ayuntamientos. Pues en esas oficinas del DIF hay una Procuraduría de Protección, que es a donde las maestras y los maestros de manera anónima deben de denunciar todo delito que hay en contra de los menores. ¿Ok? La que sigue, maestra Pati, por favor. Artículo 74, Ley General de Educación. Las autoridades educativas, ahí pónganle directores escolares, en el ámbito de su competencia, promoverán la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática, basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación y con funciones directivas o de supervisión, para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar. Para cumplir con lo establecido en este artículo, vean ustedes lo que deben de realizar, vean las acciones que deben de realizar. Fracción primera, diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados en una cultura de la paz para fortalecer la cohesión comunitaria y la convivencia democrática. Ya vieron cómo los temas de convivencia escolar y cultura de paz no son temas teóricos o son temas de buena fe, son temas de ley, son deberes, no quereres. Y entonces las maestras y los maestros no los asumen. Por consecuencia, tenemos violencia naturalizada en las escuelas. Vuelvo a repetir, las escuelas deben de ser un domo de paz, en donde no se permite la violencia. Por un lado, porque lo dice la ley, y por otro lado, porque vuelvo a repetir, somos un espacio público, somos una extensión del Palacio de Gobierno, y en ese edificio público es como si yo entrara a la Fiscalía General de Justicia con una metralleta y dijera, yo quiero ser violento porque así soy, ¿qué me pasaría en la Fiscalía? Pues me sacan,
Lo mismo en una escuela. No se pueden permitir hechos violentos. Fracción tercera, proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las vías legales a la persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, así como a las receptoras indirectas del maltrato dentro de las escuelas. Ahí viene la pregunta, maestras, ¿están capacitadas ustedes para todos estos temas? Porque es su obligación. Y si no están capacitadas, entonces tenemos que pedir apoyo para que alguien nos capacite en estos temas. Los temas de violencia escolar, maestras, déjenme decirles, son demasiado delicados. Un tema de violencia escolar que no se atiende conforme al protocolo, ahorita vamos a ir hacia allá, es responsabilidad de las maestras. Y por lo tanto, se sobreentiende que si una maestra frente a grupo no atendió un tema de violencia escolar como lo señala la norma, es su responsabilidad y por lo tanto hay que sancionarla. Y por lo tanto hay que aplicar procedimientos de rescisión laboral a los maestros que no supieron, de acuerdo a la ley, lo que les correspondía hacer. La que sigue, por favor, maestra Pati. ¿Qué nos dice la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? Ahora, veamos desde otra ley, porque ya lo vimos desde la Ley General de Educación. Vean ahora desde la Ley de los Derechos de las Niñas, las responsabilidades que tenemos en la educación. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una ley de orden público, interés social, que de acuerdo a la fracción primera, tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, maestras. No objetivicemos ya a las niñas y a los niños, son personas como nosotros, titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como lo establece el artículo 1 de la Constitución. El segundo objeto de esta ley es garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Ya les había leído lo que dice la Declaración de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional y que por lo tanto entra dentro de lo que señala la fracción segunda del artículo 1 de la ley. La que sigue, por favor, maestra. La que sigue, maestra Pati, muy bien. Vean qué nos dice la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Vean al derecho humano a la educación, ¿eh? Niñas, artículo 57, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y la personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales que señala el artículo 3 de la Constitución y la Ley General de Educación. ¿Ok? Entonces ya vieron cómo ahora desde el enfoque de los derechos de las niñas como derecho humano, las niñas y los niños tienen derecho a una educación de calidad. ¿Ok? La que sigue, por favor, en donde se les reconozcan los derechos humanos. Vean lo que nos dice la ley. Fracción, nada más voy a leer las que están en la flechita roja. Fracción novena. Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyen violaciones al derecho de la educación de niñas, niños y adolescentes. ¿Ustedes tienen mecanismos, maestras? De lo contrario, estarían faltando a la norma. Fracción décima. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de los conflictos. Muchas maestras nos señalan que estas responsabilidades son de los papás y de los mamás y de las mamás. Ojalá tuviéramos hogares tipo, pero no los hay. Hay muchos hogares en donde una niña es apoyada por su abuelita, ni siquiera tiene mamá, no tiene papá. Ahora la pandemia hizo, desafortunadamente, nos rompieron muchos hogares. Entonces, todos estos temas no podemos dejarlos en el hogar y pensar que son responsabilidades de las mamás y de los papás, porque vuelvo a repetir,
no hay hogares tipo. Ojalá hubiera hogares con esas condiciones, pero ¿qué sí es lo que debemos de hacer? Que la escuela se convierta en ese espacio. Para muchas niñas y niños que no saben de convivencia en los hogares, la escuela debe de ser el espacio en donde se los transforme para que los conozcan. ¿Qué nos dice la fracción 11ª de la misma ley? ¿Sí? Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, que se suscite en los entornos escolares. ¿Ustedes saben que que existe esta instancia multidisciplinaria? ¿Sí sabían? Bueno, les voy a platicar que desde el 2017 la Secretaría de Educación creó el Consejo para la Convivencia Escolar en el Estado de México. Y en esta instancia multidisciplinaria, ¿sí?, apoyamos a las maestras creando mecanismos para prevenir, atender y canalizar casos de maltrato. Solamente que las maestras y los maestros lo desconocen y lo que tenemos que hacer es promoverlo para que ustedes los canalicen y estas niñas y estos niños sean atendidos de manera pertinente por instancias profesionales en temas de violencia escolar. Fracción 12ª, elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia o custodia. Ojo, ¿saben ustedes que desde el 2018 en el Estado de México, en el mes de septiembre, los servicios educativos integrados al Estado de México publicaron en la Gaceta del Gobierno los protocolos para la prevención, detección y atención del abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato? Bueno, pues si las maestras y los maestros atienden hechos de violencia escolar, no lo hacen como lo señala estos protocolos, se les tienen que aplicar medidas disciplinarias, porque por no aplicar los protocolos pusieron en peligro la vida de las maestras, de las alumnas, de los alumnos, violaron sus derechos humanos y por consecuencia se les aplicará una medida disciplinaria. Esa es la importancia del protocolo. Ahorita más adelantito vamos a ver la imagen de este protocolo para que ustedes lo analicen. Fracción 13ª, garantizar el pleno respeto y el derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional. La que sigue, maestra Patti, por favor. Sí, ok. Desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad. Ustedes recordarán que anteriormente se estaban construyendo los centros de atención múltiple, que eran centros de educación especial. Pues ya en el Estado de México ya no se construyen de estos centros y lo que se está haciendo ahora, al contrario, es que a las niñas y los niños que tengan alguna discapacidad que les permita acudir a las escuelas, se integren. Por eso la nueva política pública de educación inclusiva, e incluso a maestras y a maestros que les están enseñando el lenguaje braille para que a niños con ceguera puedan ser atendidos en las escuelas. Materiales educativos, libros de texto en braille se han elaborado bajo esta política de inclusión educativa. ¿Okay? Fracción 16ª, contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes para abatir el ausentismo. En el mes de agosto, ustedes recordarán que a todas las maestras y a los maestros se les pidió que acudieran a las escuelas para que las niñas regresaran, niñas y niños regresaran, porque hubo mucho ausentismo y mucha deserción. Pues vean cómo es por ley, no es un querer. Muchas veces las maestras y los maestros creen que es una instrucción de su supervisión solamente, pero no. Esto obedece a política pública nacional y al cumplimiento de lo que señala el artículo 58 de la Ley de los Derechos, Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y sobre todo en específico lo que señala la fracción 16ª, ¿sí? Administrar, vean, fracción 17ª, perdón, administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana. Por eso ya no se permiten golpes, por eso no se permite que a las niñas las pongan de espalda en las esquinas de los salones con orejas de burro. ¿Por qué? Porque atenta contra la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén
previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atente contra la vida o la integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes. Por eso se prohíbe que ya a los niños y a las niñas con tabiques en el sol, porque todas estas medidas atentan contra la dignidad, ¿ok? Fracción 18ª, erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o la integridad, especialmente los tratos humillantes o degradantes. Ok, maestras, por eso cambió el trato. Aquí debemos de quitarnos la idea de lo que ahora se señala como la generación de cristal. La primera persona que en la actualidad esté hablando sobre generación de cristal está mostrando los rasgos de una época autoritaria. Se acabó. Más bien ahora lo que estamos hablando, estamos en una generación en donde se reconocen por completo los derechos humanos de las personas. Aquí, alguien de aquí puede levantar la mano que me diga de la escuela si recuerdan alguna maestra con cariño, ¿sí? Alguien que pueda levantar la mano, que diga, a mí me tratan, sí, maestra Ivonne, que puede abrir su micrófono y platicarnos por qué se acuerda bonito de una maestra. Gracias, licenciado Marco. Justamente por el trato tan cariñoso que nos daban, nos arropaban en la escuela y eso hacía que todos los días uno quisiera ir a la escuela y no estar en casa. Bueno, también bien. En la casa nos trataban bien, pero le gustaba uno ir a la escuela. Fíjense el comentario que hace la maestra Ivonne, me trataban bien. Lo único que hacía la maestra, les digo una cosa y eso es verdad, le daba trato de persona. Ese trato de persona es el que cambia la vida. Es el que muchas maestras, muchos de los adultos ahora nos acordamos bonito de nuestra maestra de la primaria porque nos escuchó, porque nos trató bien, porque se interesó si habíamos desayunado, porque si se interesó si nos bañaban, si íbamos limpios a la escuela. Ese es un trato de persona, ese es el trato que cambia la vida y es al que volvemos de regresar. La maestra de la que habla la maestra Ivonne no hizo otra cosa diferente que tratarla como ser humano. Eso es lo que se debe de hacer en las escuelas. Fíjense, qué curioso que ahora por ley tenemos que vivir en paz. De lo que yo les estoy hablando es de todo un mecanismo para que la gente viva en paz. Nadie pensaría que por ley lo debemos de hacer. Y cuando hemos estado viendo ahorita todas estas normas, de verdad, es para que vivamos en paz. Qué tristeza en un mundo tan violentado que ahora nos enseñen por ley a vivir en paz. Ok, bueno, no me voy a seguir, nada más lo puse como ejemplo para que ustedes vean cómo las maestras y los maestros en la edad temprana, en el preescolar, en la primaria, cambian la vida de las personas. Si las tratamos como humanos, claro que tendrán ellos una oportunidad de tener una vida libre de violencia. Fracción 9ª, promover el valor de la justicia, la observancia de la ley y de la igualdad de las personas. ¿Están capacitadas nuestras maestras para eso? Para promover el valor de la justicia, si no lo tendremos que hacer, ¿ok? Propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos. Fracción 10ª, difundir los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos. Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes. Nuestras maestras están capacitadas en mediación de conflictos. Les voy a platicar que hay algo bien delicado. Resultado de la pandemia, tenemos muchísimos problemas en el tema socioemocional. Muchas niñas, niños y adolescentes regresaron de una violencia enorme al haber estado 2 años encerrados, en los que la mamá fungió como docente y se perdía el hilo, en qué momento era mamá y en qué momento era maestra, y entonces era violencia todo el día. Muchas mujeres sufrieron de violencia en el hogar con los esposos.
Toda esta pandemia nos trajo una serie de problemas muy grandes que ahora necesitamos de manera urgente apoyo socioemocional, muchos divorcios, muchos conflictos, muchos hogares que se fraccionaron y se fracturaron. Pues a través de la mediación escolar debemos ahora de implementar estrategias. Convive, da cursos, talleres, seminarios de mediación y transformación de conflictos. ¿Cómo queremos que las maestras sean mediadoras si ellas no saben mediar? Entonces debemos primero de capacitar al personal docente en cursos de mediación y transformación de conflictos. Y esto se los voy a comentar porque ya hemos estado observando que la responsabilidad de la protección y el cuidado es de las maestras, pues tenemos que dotarle a ellas herramientas para que las niñas y los niños no se lastimen. Pobres maestras, imagínense con 50 motores diario que vienen violentados, la gran mayoría. Una vez hicimos un ejercicio con 200 mamás, les preguntamos a 200 mamás que levantaran la mano y nos dijeran cuántas le habían dado un beso y habían persignado a sus hijos antes de dejarlo en las escuelas. Solamente 15 levantaron la mano. El resto, las otras 175, manifestaron que los habían ya sea maltratado verbal o físicamente antes de llegar a la escuela. Pues esos 175 niños y niñas que entran violentados a las escuelas, buscan a los 15 que van en paz para desquitarse, porque existe la escalera de la violencia. ¿Sí saben ustedes cuál es la escalera de la violencia? Un ejemplo, yo aquí en mi trabajo me maltrata mi jefa. Llego yo a mi casa y me desquito con mi esposa. Y mi esposa se desquita con mi hija la mayor, y mi hija la mayor con la mediana, y la mediana con la chica, y la chica con la mascota. Esa es una escalera de violencia. Lo mismo pasa en las escuelas. Estas 175 niñas que entraron violentadas, niños y niños violentados, buscan a los 15 que van en paz para desquitarse. Lo mismo pasa con maestras y maestros. Los que llegan violentados de su hogar se desquitan con alumnas o alumnos o con compañeras de maestras. Esa es una escalera de violencia. Pues, ¿qué es lo que debemos de hacer? Implementar estrategias para disminuirla. A la escuela no puede entrar la violencia. Debemos de poner una cartulina enorme desde la entrada para hacer un aviso a la sociedad, para que la violencia se quede afuera y el maestro o la maestra no batallen al interior. En cada aula, en cada salón de clases debe de haber una cartulina que invite a las niñas y a los niños a vivir en paz, para que ese no sea un trabajo del maestro y ahora sí se dedique solamente a enseñar. De lo contrario, pierde mucho tiempo o se desgasta muchísimo en temas de convivencia. Y entonces ahora sí, si implementamos estrategias de prevención de la violencia, el maestro, el agente educativo ahora sí tendrá solamente que hacer su tarea de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, mientras se desgasta mucho en el tema de la violencia, ¿ok? ¿Qué nos dice el artículo 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? Sin perjuicio en otras disposiciones, las autoridades competentes llevarán a cabo acciones necesarias para propiciar condiciones que creen ambiente libre de violencia. ¿Sí? Y para esto, ¿qué nos dice la fracción primera? Diseñar estrategias y acciones para detección temprana, contención, prevención y erradicación de la violencia escolar. Les doy un tip: apliquen un diagnóstico de violencia en sus salones. Si aplican un diagnóstico de violencias, nos van a permitir prevenir violencia escolar. Si aplican ese diagnóstico, ustedes nos van a decir, ¿saben qué? En mi aula, el tema de maltrato en el hogar es frecuente porque veo a los niños y a las niñas que llegan lastimadas. ¿Qué haremos entonces? Aplicar medidas de prevención, ¿sí? Para esta violencia escolar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tratamiento ante instancias del Estado. A ver, un segundo, por favor. Miren, por cuestiones de necesidad aquí en la oficina, mi compañero, el licenciado Carlos Gómora, va a continuar con esta plática. Me tengo que ausentar un segundo. A ver, la siguiente, ¿cuál es, maestro? La siguiente plantilla.
Eso. Se queda mi compañero el licenciado Carlos Gómora, que también es licenciado en Derecho y da esta plática. Yo me ausento. Maestra Patti, mil disculpas, la directora del consejo me está llamando, pero el licenciado Carlos va a quedar con ustedes para seguir platicando de este tema. Muchas gracias. Adelante, maestro Marco, muchas gracias. Entonces, nos quedamos con el micrófono del licenciado Carlos. Maestra Patti, mientras tanto le puedo hacer una pregunta. El tema nos parece muy relevante y queremos saber si en el link de YouTube se guardará la grabación. Sí, me imagino que sí, aunque ahorita lo confirmo porque está directo en la página de Convive. Entonces, si entran también a la página de Convive, verán que hay pláticas anteriores, pues, dadas a otros niveles y otras instancias educativas. Entonces, sí lo verificamos de cualquier manera. Muchas gracias. Por nada. ¿El licenciado Carlos ya se encuentra? Ya, maestra, muchísimas gracias. Adelante, le cedemos el micrófono. Bienvenido. Gracias, maestra, muy amable, maestra Patti. Pues bueno, como lo mencionaba mi coordinador, el licenciado Marco Ortega tuvo que ausentarse, está con nuestra directora general, lo mandó a llevar por un tema importante. Entonces, pues bueno, voy a cerrar yo la temática. Me pide él también que si tuvieran alguna pregunta, duda y alguna situación, pues bueno, que con mucho gusto, no sé si con usted, maestra Patti, que las pudiera recopilar esas preguntas y esas dudas. El licenciado Marco las va a contestar personalmente. Solamente, pues bueno, para que él mismo esté atento, obviamente, de la plática. Yo voy a cerrar solamente esta temática y, pues bueno, vamos a continuar en lo que prácticamente él se quedó como pausado, se quedó en este tenor. Como bien saben, pues bueno, en el tema de normatividad, se llevan a cabo también desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente, que es precisamente lo que estamos viendo y que es lo que estamos desarrollando en esta plática. Vamos a establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar. Recordemos que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es una ley muy clara, muy específica, en donde prácticamente nos dicen que todo tipo de mecanismos y políticas públicas que nosotros vamos a implementar en las escuelas, en el ámbito escolar, pues bueno, tenemos que implementarlos de acuerdo a esta misma ley. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien o toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables. Recordemos que si nosotros omitimos o si nosotros no denunciamos o no hacemos de conocimiento a nuestras autoridades sobre un caso de violencia escolar que se esté suscitando en cualquier tipo de plantel escolar, pues bueno, tenemos una responsabilidad, ya que nosotros estamos tolerando o estamos promoviendo que se haga o que se involucre más violencia escolar dentro de las escuelas. Pasamos a la que sigue, por favor, maestra, si fuera tan amable. Gracias. A través de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 12 y en el artículo 13, lo mencionamos y lo señalamos porque es algo muy importante. Nos dicen que vamos a constituir en la violencia docente aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y características físicas que le infligen maestras o maestros. En su artículo 13 nos dice que el hostigamiento sexual es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laborales y escolares. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Recordemos que es muy importante que a través de esta misma ley nos da las pautas en la cual nosotros también vamos a garantizar y a respetar el derecho de las alumnas, pero también el de las servidoras públicas a través de estas limitaciones y características físicas que infligen maestras o maestros. También recordemos que el hostigamiento sexual o el acoso sexual dentro del servicio público es una medida en la cual pues bueno, está sancionado y está penado para que no se promuevan o no se propicien este tipo de actos o de hostigamientos dentro de los planteles escolares. Pasamos a la que sigue, por favor. Gracias.
A través de esto nos dice que la ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México, que es una ley que a nivel estatal o a nivel federal es el Estado de México quien cuenta con esta ley y es el único estado en la cual, pues bueno, nos da estos principios y criterios desde la perspectiva de una cultura de paz con enfoque de género y de derechos humanos, de la infancia y de la juventud, orienten y diseñen el instrumento, evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir el acoso físico, moral y emocional escolar dentro de la educación básica. Ese es el objetivo principalmente de esta ley, en la cual pues, nos dice que vamos a hacer prácticamente lo que a nivel federal o a través de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, nos vienen remarcando y nos vienen resaltando algo bien importante, y que de igual manera nosotros vamos a diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos tendentes a garantizar el derecho de los estudiantes que integran la comunidad educativa a una vida libre de violencia escolar, promoviendo su convivencia pacífica, el fomento a la participación de la comunidad escolar y de la sociedad civil. Vamos a coadyuvar en el seguimiento, en el diseño e instrumentación de las políticas públicas en materia de prevención y atención del acoso escolar que formulen las autoridades educativas federales o locales. Recordemos, maestras, maestros, que si nosotros ya contamos con algún índice donde se esté suscitando actos de violencia escolar, pues nosotros tenemos que actuar en materia de prevención. A través de nuestro catálogo de servicios del Consejo para la Convivencia Escolar, pues bueno, pueden solicitar diferentes actividades, diferentes pláticas, diferentes talleres, para que nosotros podamos asistir a sus escuelas y tratar de identificar o erradicar precisamente la violencia que se esté suscitando en su plantel escolar. Recordemos que el Consejo para la Convivencia Escolar trata de brindarles a ustedes ese brazo derecho, esa caja de herramientas en la cual ustedes se pueden apoyar y se pueden dirigir a través también del Convive para que nosotros podamos diseñar o coadyuvar con ustedes a generar esos seguimientos, esos instrumentos y erradicar la violencia que se suscita en los planteles escolares. Vamos a fomentar y en su caso implementar programas estatales en coordinación interinstitucional para prevenir, detectar, atender y eliminar el acoso escolar. Recordemos que el Consejo para la Convivencia Escolar cuenta con una red interinstitucional y que a través de esta red interinstitucional pues contamos con más de 22 dependencias gubernamentales, tanto estatales, municipales como federales, para poder trabajar de la mano con cada una de ellas y poder implementar diferentes acciones en materia de prevención, detección y poder finalmente atender en esta vertiente por los casos de acoso escolar, de hostigamiento sexual o de abuso sexual infantil o en el tema de maltrato infantil. Vamos a promover la corresponsabilidad social, la adición comunitaria y la promoción de valores para garantizar un ambiente libre de acoso escolar en el Estado. ¿Qué es lo que nos quiere dar esto en el tema? Pues bueno, toda esta ley, pues que nosotros vamos a implementar estas prácticas de prevención para que no tengamos un tema de atención. Muchas veces cuando dejamos pasar precisamente toda esta problemática, esta situación, pues creemos básicamente que estamos exonerados precisamente de cualquier tipo de violencia que se pueda suscitar en los planteles escolares. Sin embargo, nosotros debemos siempre ver en materia de prevención qué es lo que vamos a desarrollar o qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sale? Pasamos a la que sigue, por favor. Esos protocolos son en el ámbito estatal, no en el ámbito federal. Pasamos una más, por favor. Gracias. Vamos a hablar acerca de lo que es el Consejo para la Convivencia Escolar, que pues bueno, prácticamente muchos y muchas de ustedes ya nos conocen o hemos trabajado, nos han invitado a sus escuelas, y si no es así, pues bueno, les hacemos la cordial invitación para que nos puedan invitar. ¿Para qué? Porque nosotros como Consejo para la Convivencia Escolar es un órgano desconcentrado que ejecuta el programa de convivencia escolar de la Secretaría de Educación para fortalecer la calidad de la educación, privilegiando el interés superior de la niñez mexiquense. Recordemos que nosotros somos un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación y que dependemos directamente del señor secretario. Así es que por cualquier situación o violencia escolar que se esté suscitando en los planteles escolares, nosotros les tenemos que dar aviso al señor secretario de los casos o de los avances que tenemos acerca de cualquier tipo de violencia que se pueda suscitar en los planteles escolares y ver que también qué tipo de herramientas nosotros hemos implementado en las escuelas a través de ustedes que nos puedan facilitar precisamente en algún tema de diagnóstico o en algún tema en la cual pues, nosotros podamos implementar y erradicar la violencia escolar.
Nuestro objetivo general es promover el respeto a los derechos humanos, los valores, la igualdad de género, la cultura de paz, la mediación para la transformación pacífica de conflictos, la gestión de riesgos y desarrollo sostenible, así como la investigación para generar ambientes de convivencia armónica en las comunidades escolares del Estado de México. ¿Sale? Esto es nuestro gran objetivo, es transformar, generar ambientes de cultura de paz, generar ambientes de desarrollo sostenible, pero también generar ambientes libres de violencia en las escuelas del Estado de México. Pasamos a la que sigue, por favor. Gracias. El Convive se rige por dos vertientes en torno a la violencia escolar muy importantes, que es en el tema de la prevención y en el tema de atención inmediata. Nos enfocamos principalmente en el tema de la prevención, que es la formación de los integrantes de la comunidad escolar en materia de igualdad de género, de derechos humanos, paz integral, desarrollo sostenible y gestión pacífica de conflictos para generar ambientes de paz en las escuelas mexiquenses. También brindamos en el tema de la atención inmediata. Atendemos reportes, solicitudes de la comunidad escolar a través del a través del Centro de Atención para la Convivencia Escolar mexiquense, mediante un catálogo de servicios del Convive o a través de nuestras líneas telefónicas. Recordemos que si nosotros solicitamos alguna plática, alguna temática, lo podemos hacer como directoras o directores, pero que nos dé el visto bueno a nuestro supervisor o supervisora escolar, para que a través de ello nosotros podamos generar diferentes estrategias o acciones y pueda llegar aquí, ya sea la solicitud que ustedes gusten y nosotros poder trabajarla con cada uno de ustedes o ver qué tipo de diagnóstico podemos desarrollar en la escuela si es que ustedes así lo solicitan y tuvieran algún problema de violencia escolar. Recordemos que el Consejo para la Convivencia Escolar, el Convive, se divide en 4 subdirecciones y diferentes áreas de staff. Las 4 subdirecciones son la Subdirección de Igualdad de Género, la Subdirección de Mediación y Transformación de Conflictos, Derechos Humanos, y la Subdirección de Convivencia Escolar. Recordemos que nosotros a través de esas 4 subdirecciones y como les mencionaba, a través de diferentes áreas staff que cuenta aquí el Consejo para la Convivencia Escolar, pues se desprende un área staff que es el área jurídica, a través de la coordinación general, que es mi coordinador, el licenciado Marco Ortega, y que nosotros como área jurídica pues brindamos este tipo de asesorías, capacitaciones en materia legislativa o actualización o derogación de cualquier reforma que se esté llevando a cabo. ¿Sale? Pasamos a la que sigue, por favor. Gracias. En el Centro de Atención para la Convivencia Escolar Mexiquense, que es el CACEM, que muchos de ustedes, pues bueno, ya nos conocen, y si no, pues les brindamos los teléfonos, en la cual es el 800-01 niños o el 64667. A través del Centro de Atención para la Convivencia Escolar Mexiquense, que es el CACEM, nosotros recibimos, analizamos, registramos y canalizamos reportes y solicitudes en materia de violencia escolar y prevención de la misma estructura o a integrantes de la red interinstitucional, según corresponda, a través de correo electrónico, plataforma CIA y al 089, solicitudes por escrito y redes sociales. Recordemos que si nosotros tenemos algún caso de violencia en las escuelas o en alguna otra escuela y yo no quiero dar mi nombre por motivos de seguridad, por motivos también de privacidad o porque simple y sencillamente quiero hacer la denuncia y yo no quiero salir, lo podemos hacer a través del 089. A través de esa línea telefónica, ustedes pueden hacerlo de manera anónima, no les van a pedir ni siquiera su nombre, ni mucho menos, y pueden denunciar cualquier tipo de situación que se esté viviendo en las escuelas mexiquenses o que sepan que se esté ejerciendo violencia o alguna irregularidad en algún plantel escolar. Lo pueden hacer con mucho gusto al 089 y la denuncia va a llegar para que puedan hacer la investigación, ya sea vía estructura o por algunos integrantes de la red interinstitucional. ¿Sale? Pasamos a la que sigue, por favor. Gracias. A través de las instancias de la red interinstitucional, como se los mencionaba, pues nosotros estamos fortalecidos principalmente porque contamos con más de 22 dependencias, tanto federales como estatales, que nos van a ayudar precisamente a coadyuvar en materia de prevención, pero también en materia de atención. Como se los mencionaba, bueno, se los menciono yo siempre en las pláticas, no queremos que ustedes, maestras, maestros, directoras, directores, supervisores o supervisoras, estén precisamente en un juego que sea de, no queremos que vuelvan ustedes psicólogas, no queremos que se vuelvan psicólogos, ni abogadas, ni abogados. Simple y sencillamente queremos que reporten y que le den aviso también al Consejo para la Convivencia Escolar para que nosotros podamos brindarles a ustedes herramientas de estas 22 diferentes instancias en la cual, pues si alguna niña, niño, adolescente necesita atención psicológica, atención jurídica, pues bueno, llevarlos principalmente
ya sea a través del DIF, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, o a través precisamente de la Fiscalía, o a través de Derechos Humanos, o a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, diferentes dependencias que en sus facultades jurídicas ellos van a poder hacer algo, tanto también para padres y madres de familia. Sabemos precisamente la gran labor que tienen ustedes de manera irregular con los maestros, con los padres y madres de familia. Sabemos perfectamente que papá y mamá, pues bueno, no son personas que a veces pues asistan mucho periódicamente a la escuela, que también mandan a sus hijos en un periodo a veces de abandono, principalmente porque prácticamente piensan que ustedes pues son pues sus papás segundos, por así decirlo, y creen ellos que llegando a la escuela pues ustedes les tienen que resolver sus problemas. Sabemos perfectamente de la gran cantidad de ausencia, como les mencionaba, de papá y mamá, pero pues bueno, a través de toda esta red interinstitucional, vamos a hacer que ustedes tengan esas herramientas, tengan este brazo derecho del Consejo para la Convivencia Escolar, para que ustedes puedan llamarnos y podamos gestionar, o en su caso podamos implementar el protocolo de atención para poderlos atender, para poder erradicar precisamente la violencia escolar que se suscite en los planteles escolares y brindarles esa atención inmediata y no generar una revictimización con alumna o algún alumno, ¿sale? Entonces, a través de todas estas instancias, nosotros vamos a trabajar y vamos a darle seguimiento, ¿sale? Pasamos a la que sigue, por favor. Y pues bueno, agradecerles por su valioso y pues bueno, por muchísimos tiempo que ustedes, una disculpa también por las fallas que tuvimos al principio de la temática de la plática. Sabíamos perfectamente, pues bueno, con algunas dificultades. Aquí en el Consejo para la Convivencia Escolar, desgraciadamente donde estamos ubicados, pues no contamos con mucha señal en el tema de internet. Ya es algo que se está trabajando, estamos gestionando principalmente para ver qué es lo que nosotros podemos hacer. Sin embargo, yo sí les extiendo una disculpa, de verdad, también en el nombre de mi coordinador, el licenciado Marco Ortega, en la cual, pues bueno, sabemos que nuestra gran función es brindarles a ustedes todas estas herramientas, todas estas pláticas, y que a ustedes les sirva para su trabajo día a día. No están solas, maestras, maestros, créanme que nuestra directora general está muy atenta y está preocupada por las situaciones que se viven en las escuelas del Estado de México. Ella está atenta y pone al Consejo para la Convivencia Escolar para ayudarles, para apoyarles en cualquier situación que se viva en los planteles escolares de violencia escolar. Y créanme que es un gusto estar con ustedes, agradecerles, maestra Patti, agradecerles, pues bueno, por el espacio brindado. Sabemos perfectamente que ustedes también están en clases o están en alguna actividad escolar y que nos hagan un espacio de 1 hora, hora y media, hasta 2 horas, pues bueno, es un gran tiempo y una gran labor que ustedes hacen por capacitarse, por retroalimentarse y sobre todo por implementar esta normatividad y que puedan conocer más sobre estas leyes que día a día van ustedes a trabajar de la mano de ellas. Agradecerles por su confianza, agradecerles también por el espacio y de igual manera, pues, externarles, como les mencionaba, esa disculpa por las situaciones, bueno, de internet o de situaciones que no nos brindábamos bien el servicio. Agradecerles, muchísimas gracias, maestra Patti, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, maestras, maestros, y como les mencionaba, si tienen alguna duda, pregunta o algo, con mucho gusto, si se la pueden hacer llegar a la maestra Patti, el MP del licenciado Marco Ortega, que con mucho gusto se las va a contestar. Y pues bueno, agradecerles, maestras, maestros, muchísimas gracias y muy buena tarde. Al contrario, licenciado Carlos Gomora, realmente, pues bueno, tuvo a bien finalizar esta plática con todos estos elementos, estrategias, instancias correspondientes que nos pueden ayudar. En el Departamento de Educación Preescolar Valle de México, de verdad, créanos que estamos pues muy atentos a que las escuelas de nuestros niños estén libres de violencia. Tenemos un proyecto que, bueno, ya se ha implementado de varios años atrás y pues vamos caminando con las compañeras, los compañeros, los directores, directoras, los docentes, obviamente nuestras autoridades educativas que también están en el acompañamiento. Por eso el día de hoy esta plática de normatividad pues brinda mayores elementos para que, si bien ya tenemos pues estos documentos que nos rigen normativamente, conocemos las leyes, conocemos los derechos de los niños, pero no estamos exentos de esta violencia que a veces se genera en los hogares y que, bueno, pues es visible a los ojos de la escuela.
Gracias por el día de hoy darnos estas otras herramientas y otros elementos que nos van a ayudar seguramente a fortalecer estos espacios de convivencia armónica y pacífica al interior de nuestros planteles escolares. De nuestra parte, por favor, también agradezca al maestro Marco Antonio Ortega su participación y pues nuevamente también a usted muchísimas gracias. Seguiremos en comunicación seguramente para solicitarles otras pláticas en lo futuro, en lo que resta del ciclo escolar seguramente. Y pues decirle a las compañeras y compañeros que se les va a enviar en este momento y se va a colocar en el chat.